transmisión del Facebook Live del programa de educación financiera Viva Seguro de Pasecol. Hoy estaremos con ustedes hablándoles del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Yo soy Ángela Busgamen, directora de la Cámara Técnica del SOAT de Pasecol, y también estarán con ustedes Andrea Díaz, soy la subdirectora de esta cámara, y Oscar Valverde, abogado de la Cámara Técnica del SOAT. Mientras esperamos que más seguidores de Viva Seguro se conecten, vamos a ir hablando sobre temas fundamentales del SOAT. Lo principal, ¿qué es el SOAT? El SOAT es un seguro que busca garantizar los recursos para la atención en salud de todas las víctimas de accidentes de tránsito que resulten con daños corporales en este tipo de sucesos. Es muy importante decirles que es un seguro que tiene un carácter social, en el sentido que no importa si es el peatón, si es conductor, si es pasajero, la idea es garantizar esos recursos para que tengan una atención pronta en el lugar más cercano del accidente que tenga capacidad de atenderlos. Ahora sí, comencemos a responder algunas de las preguntas que los seguidores nos dejaron en días previos en el inbox. Daniela Rodríguez pregunta, ¿el SOAT cubre los medicamentos? Efectivamente, el SOAT sí cubre los medicamentos dentro de la cobertura de gastos médicos, farmacéuticos y quirúrgicos. Esta cobertura a precios de 2019 va hasta un tope de 22 millones de pesos. Es importante que tengan en cuenta que el SOAT, además de la cobertura de gastos médicos, tiene una cobertura por gastos de transporte, por muerte y por incapacidad permanente. Sin embargo, si quieren consultar los detalles de esas coberturas, pueden encontrar la información en la página www.fasecolda.com, donde encontrarán toda la información acerca de las coberturas del SOAT. Tenemos otra pregunta de Raúl Castro Quiroga. Él nos dice, si yo me accidenté, ¿tengo que pagar por la atención médica? La respuesta a Raúl es no. Las víctimas de accidente de tránsito no tienen que pagar los gastos médicos que necesiten. Para eso el prestador de servicios de salud que los atienda se encarga de pasar la reclamación a la compañía de seguros que haya expedido la póliza del SOAT del vehículo que estuvo involucrado en el accidente. Y si el vehículo se fugó, no pudo ser identificado o no tenía el seguro, pues el mismo prestador hará la reclamación frente al ADRES, lo que anterior se conocía como FOSIGA. En este sentido, hay una pregunta parecida de Ángela López. Si yo me lesiono en un accidente de tránsito y voy al centro médico diciendo que tuve un accidente, ¿me atienden con cargo al SOAT o al FOSIGA? Ahí es importante tener en cuenta si el vehículo que estuvo involucrado en el accidente tiene una póliza vigente, pues lo deben atender con cargo al SOAT. Si el vehículo no estaba asegurado o se fue en fuga, lo atenderán actualmente con la ADRES antigua FOSIGA. Sí, asociado a esa misma pregunta que nos comparte Andrea, el señor Miguel Pérez nos consulta acerca de qué pasa si se agota la cobertura del SOAT. Es importante que tengan en cuenta que una vez agotada la cobertura de gastos médicos, ustedes pueden continuar con la atención con cargo a su EPS, a su plan complementario, o si se trata de un accidente laboral, con cargo a la ARL que tengan suscrita. Tenemos una pregunta de Leticia Cárdenas. Ella quiere saber qué pasa si no tengo el SOAT. Si usted está transitando en su vehículo y no tiene un SOAT vigente, las autoridades de tránsito le pueden inmovilizar el vehículo con todas las implicaciones que esto tiene. Adicional a esto, tendrá una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, y en caso de que usted sufra un accidente y se lesione o lesione a otras personas, la ADRES puede iniciar un proceso legal para perseguirlo por los costos que tuvo la atención y los gastos en las demás coberturas del seguro. Sí, la señora Carmen Elisa nos pregunta ¿dónde me pueden atender? Es importante tener en cuenta que en el evento en que sufran un accidente de tránsito, la atención que se les prestará debe ser en la EPS más cercana al lugar del accidente, con capacidad para atenderlo de acuerdo a las lesiones que presentan. Continuando con las preguntas, la señora Zoraida Joya nos pregunta ¿el SOAT cubre incapacidades? Bueno, el SOAT tiene una cobertura que es de incapacidad total y permanente, que va entre 386.000 pesos y 5 millones a precios de 2019, según el porcentaje de incapacidad laboral. Ahora bien, si la pregunta es enfocada así que el SOAT cubre las incapacidades por ausencia laboral, la respuesta es no. El SOAT no tiene previsto cubrir este tipo de incapacidades.
La misma señora Zoraida Joya nos pregunta también ¿qué cobertura tiene el SOAT para daños a terceros? Bueno, lo importante que debemos tener claro en el SOAT es que el SOAT cubre la atención y tiene las coberturas tanto para el conductor del vehículo así como para sus ocupantes o los terceros que resulten afectados. Sin embargo, el SOAT es exclusivamente para daños corporales. En el tema de daños patrimoniales, el SOAT no cubre, es decir, no cubre reparaciones del vehículo ni otros tipos de daños materiales. No está el SOAT. Tenemos otra pregunta de Ángela López. Ella quiere saber, si una persona por error tiene 2 SOAT, ¿qué podría hacer? ¿Se duplican los montos de las coberturas o se puede guardar una póliza para ser utilizada tras la vigencia de la primera o me devuelven la plata? La respuesta en este caso es la siguiente. Precisamente para evitar la duplicidad de pólizas, la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que regula todas las compañías de seguros y regula buena parte del SOAT, estableció que las compañías de seguros tienen que verificar antes de registrar la póliza en el RUT si ya existe una póliza previa para el mismo vehículo. Si llegara a existir esta primera póliza, entonces la compañía de seguros que vaya a emitir la segunda póliza tiene que cambiar la vigencia para que empiece una vez termina la póliza que ya existía. Bueno, ahora Luis Rodríguez nos escribió al inbox: si yo atropello a alguien y tengo el SOAT vigente, la persona me puede demandar por algo fuera de los daños causados por vida, por ejemplo, porque el monto del SOAT se acabó y tuvieron que hacerle una cirugía extra. Bueno, en relación a esta pregunta es importante tener en cuenta que si como consecuencia del accidente de tránsito surgen otros perjuicios tales como daños a terceros o perjuicios o secuelas de carácter permanente que no se encuentran amparados por el SOAT, la persona, la víctima o sus beneficiarios tienen las facultades para vía judicial buscar que se le reparen estos perjuicios y se le pague la indemnización. Tenemos una pregunta de Fabio Rodríguez. Él dice, ¿cómo sé que mi SOAT no es falso? Bueno, para verificar la autenticidad del SOAT, lo primero es revisar en la página del RUT máximo 24 horas después de expedida la póliza que ya aparezca registrada en esta plataforma. Otra forma de verificar la autenticidad, si usted ya tiene la póliza electrónica, que es el nuevo formato, que tiene un código QR, es utilizar una aplicación que es gratuita, que pueden descargar de cualquier página de aplicaciones como las tiendas de Android o de iOS, para bajar la aplicación Mi SOAT Virtual. Con ella pueden descargar y pueden escanear el código QR y verificar que la póliza, los datos que aparecen en su pantalla coincidan con los que están en la póliza que les entregaron. Otra opción que pueden utilizar para verificar la autenticidad de su póliza es entrar a la página www.misoatvirtual.com.co y seguir las instrucciones de verificación en línea, también utilizando el código QR de su póliza. Bueno, ahora Leonardo Sánchez pregunta, ¿cómo hago si se me perdió el SOAT? Bueno, actualmente como el SOAT es digital, las compañías de seguros le envían la póliza a través del correo electrónico. Si la perdió física y tampoco encuentra el correo, puede comunicarse con la compañía de seguros en la cual adquirió el seguro para que le envíen una copia de la póliza. Bueno, la señora Ingrid 24 nos pregunta, se me murió un familiar y quiero pedirle al SOAT que pague los gastos fúnebres, ¿cómo hago? Bueno, es importante tener en cuenta que dentro de las coberturas del SOAT tenemos el de gastos fúnebres. El término que tiene usted como beneficiaria de este amparo es de 2 años para reclamar ante la compañía de seguros, previa presentación de los documentos que están establecidos como requisito para que la compañía le haga el pago. Esos requisitos los encontrará en el decreto 780 del 2016, que también puede consultar en nuestra página web asecorda.com. Ahora Pablo Miller nos preguntó, ¿por qué no dan descuento en el SOAT a los vehículos que durante la vigencia no han tenido siniestro? Bueno, actualmente los recursos que se recaudan por el SOAT apenas alcanzan para poder atender todas las atenciones en salud de las víctimas de accidentes de tránsito y la operación del ramo. Entonces, otorgar descuentos a las personas que no utilizan su SOAT
sería en este momento abrir un gran vacío en los recursos del sistema y eso haría que el SOAT fuera inviable para poder seguir atendiendo a todas las víctimas de accidentes de tránsito. Tenemos una pregunta de Rosaura. Ella nos escribe: si voy en un bus y se accidenta, ¿el monto de la cobertura es para cada víctima o para todos los afectados? Esta es una pregunta muy frecuente. El monto de la cobertura es para cada una de las víctimas, es decir, para cada una hay disponibles cerca de 22 millones para la atención en gastos médicos que necesiten. Gustavo Joya nos escribió: tengo una camioneta cuyo cilindraje es de 4.230, ¿por qué siempre me cobran el SOAT de un carro de 4.600? Bueno, es importante tener en cuenta que las tarifas las publica la Superintendencia Financiera y dentro de esa clasificación un componente está el cilindraje, que tenemos el cilindraje menor a 1.500 centímetros cúbicos, entre 1.500 a 2.500 y más de 2.500 centímetros. Adicional a eso, pues está el criterio de la clase de vehículo, la edad del vehículo. Si tenemos una camioneta, pues iría tanto de un vehículo familiar o campero camioneta, y dependiendo de la edad del vehículo, pues efectivamente si un carro tiene un cilindraje superior a 4.000, efectivamente iría dentro de la categoría de más de 2.500, independientemente que sea de 4.600 o 2.600 centímetros cúbicos. Bueno, la señora Rosa Elvira León nos pregunta lo siguiente: con las restricciones de pico y placa del SOAT, ¿el SOAT y los impuestos no deberían pagarse en menor cantidad? Bueno, aquí es importante hacer la claridad de que como está establecido el SOAT, la tarifa se tiene fijada para la cobertura, la vigencia de un año, por lo cual este tipo de restricciones vehiculares no tienen incidencia en la tarifa, teniendo en cuenta también que estas restricciones operan solo en unos horarios del día, entonces igualmente puede transitar el vehículo en otras horas, entonces la cobertura está destinada para que opere con el tránsito del vehículo en las vías de nuestro país. Tenemos una pregunta en vivo de Paola Andrea. Ella nos dice: ¿de dónde salen los precios del SOAT? Bueno, los precios del SOAT son establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto responde a análisis técnicos donde se revisa el riesgo de los vehículos que están asegurados y establece la tarifa teniendo en cuenta estos parámetros. Eso se fija y se revisa las características técnicas y financieras del ramo todos los años para determinar si esa tarifa es suficiente para cubrir los siniestros o no. Entonces, de ahí es donde surge la tarifa cada año. Tenemos una nueva pregunta de Mariana Cano. Ella nos dice: ¿por qué me llaman a recordar el vencimiento de mis aseguradoras con las que nunca he tenido relación? ¿Qué debo hacer en estos casos, Oscar? Bueno, en ese caso es importante tener en cuenta que muchas veces en la suscripción de diferentes productos financieros se autoriza a las compañías o a bancos para el tratamiento de datos. Entonces, de esas bases ellos toman para ofrecer los productos que tienen en su cartera. Es importante que en el evento de que estén llamándolos en reiteradas ocasiones, le informen a la entidad que no están interesados para que dejen sentado en sus bases, en su registro, que no están autorizados para el tratamiento de sus datos personales. Tenemos una pregunta en vivo de Angélica Salazar. Andrea, ella quiere saber si ADRES cubre reclamaciones por muerte y en qué casos. Efectivamente, la ADRES tiene las mismas coberturas que una compañía de seguros, y pues si hubo una víctima de accidente de tránsito que murió, se debe realizar la reclamación a esta entidad y los herederos pueden reclamar siempre y cuando la víctima haya muerto durante el primer año ocurrido el accidente de tránsito. Y complementándote, Andrea, lo que dices, es importante tener en cuenta que esta cobertura frente a la ADRES opera en los eventos en que se presenta un vehículo fantasma, es decir, que se escapa del lugar del accidente, o en el evento en el que el vehículo no tenga un SOAT vigente. Tenemos otra pregunta, es de
Eduardo Peña Reyes. Él quiere saber, para las bicicletas eléctricas y motos eléctricas, ¿cómo cubre el SOAT? Andrea. Bueno, efectivamente, para las bicicletas eléctricas que estén registradas en el RUT, pues aplica igual que cualquier otro tipo de vehículo, tiene unas tarifas, como se dice, establecidas por la Superintendencia Financiera, y en caso de un siniestro, pues tiene las mismas coberturas las mismas coberturas por víctima, y lo más importante es que atiendan a las víctimas de manera oportuna en cualquier prestador de servicios de salud más cercano. Es importante en este punto tener en cuenta que para que un vehículo pueda tener el SOAT es importante que tenga una placa, que esté registrado en el RUNT, es decir, no todos los vehículos pueden acceder al SOAT porque para eso pues está establecido este tipo de parámetros. Si no tienen placa, pues sería muy difícil identificar el vehículo. También, si ustedes observan en la página de la Superintendencia Financiera las tarifas del SOAT, van a notar que está establecida una tarifa para los ciclomotores, pero también esto trae una definición muy precisa del tipo de vehículo que se trata. Bueno, aquí la señora Paola Torres nos pregunta, ¿el SOAT cubre accidentes de bicicletas que vayan por la calzada de los vehículos? Respecto a esta pregunta, como lo habíamos mencionado previamente, el SOAT ampara todos los perjuicios, las lesiones que se causan en accidente de tránsito. Es decir, que si el accidente se causa en una vía y está involucrado un vehículo automotor, el ciclista lesionado tendrá derecho a que se le atienda con cargo al seguro del vehículo. Tenemos una pregunta de Sandra Milena. ¿A qué se debe la disminución de venta de SOAT en este momento en el país? Bueno, Sandra Milena, lo que más estamos viendo en este momento es una gran evasión a la obligación de tener el SOAT. Cuando miramos los indicadores vemos que el parque automotor, cerca del 45% de los vehículos no tienen SOAT. Buena parte de esta situación de evasión se está registrando en las motocicletas. En el país, las compañías de seguros expiden el SOAT por diferentes mecanismos, ya sea por un punto de venta directo, por unos intermediarios, por terceros o por sus páginas web. Entonces, la invitación es a que todas las personas que tienen un vehículo automotor traten de utilizar cualquiera de estos mecanismos o canales de comercialización para acceder a su SOAT. Tenemos otra pregunta de Juan Euler Rosero Asa. ¿Existe una sentencia de tutela que marque cómo actuar frente a un accidente de tránsito y recobrar gastos médicos afectando la póliza SOAT? Oscar. Bueno, Juan Euler, en este sentido no existe como tal una sentencia de tutela, pero lo que sí está establecido es el procedimiento para hacer el cobro ante las compañías de seguro. Este lo puedes encontrar en el decreto 780 del 2016, en donde se establecen cuáles son los parámetros, los documentos y los beneficiarios que pueden reclamar con cargo al SOAT. Entonces, una vez se presenta el accidente y conocida la compañía de seguros, la persona, el lesionado, tendrá que tener su atención con cargo a este SOAT, y ese pago, esa atención se hace en la EPS a la que se lleven después del accidente, y ellos son los que hacen el cobro a la compañía de seguros de los gastos que incurrieron para la atención de ese paciente. Entonces, ese es el procedimiento, y para efectos de encontrar más detalles, en el decreto que te mencionamos encontrarás todos los requisitos y el procedimiento. Tenemos una pregunta de Pablo Miller Valderrama. Cuando los gastos médicos exceden la cobertura, ¿quién cubriría esos gastos? Cuando los gastos médicos exceden la cobertura, entra a operar cualquier otro prestador de servicios de salud que tenga la víctima, es decir, su EPS, sea contribuyente o subsidiada, o si fue un accidente laboral, la ARL, o su plan de medicina prepagada, o en caso que cubra una póliza por responsabilidad civil, la póliza del seguro voluntario de autos. Oscar, tenemos una pregunta de Diana Torres Armenta. ¿Qué pasa con camiones y tractores en las zonas rurales? ¿También deben tener SOAT aunque no transiten por vías pavimentadas? Diana, frente a este tema, claro que sí. El SOAT es una póliza obligatoria que debe tener suscrita todo vehículo automotor que transite por las vías nacionales. En este sentido,
si bien es una vía rural, hace parte de la geografía del país, por lo que al estarse transitando en un vehículo automotor y causar un accidente de tránsito, debe tener una póliza SOAT vigente que preste atención a las víctimas de un accidente que pueda causar. Tenemos una pregunta de Sandy Cabas. ¿Por qué es difícil o casi imposible comprar un SOAT en la costa? A la mayoría de las motocicletas no se los venden. ¿Por qué? Como les explicábamos en una pregunta anterior, existen múltiples canales de comercialización del SOAT. Y el SOAT, así como es obligatoria adquisición, también es obligatoria expedición. Una compañía de seguros no puede negarle la venta del SOAT a nadie que vaya a solicitarlo. Si esto ocurriera, los usuarios tienen todo el derecho de acercarse a la Superintendencia Financiera y mostrar su queja ante esta circunstancia. Tenemos otra pregunta. De Felipe Rodríguez. ¿Cómo parten gastos el SOAT y el seguro comprado con una compañía de seguros? Ejemplo, Sura. ¿Quién cubre qué? No es muy clara la pregunta, tratemos de contestar. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que no se trata de que el SOAT es diferente a la compañía de seguros. El SOAT es una póliza de seguro que la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza a las compañías de seguros para venderla y comercializarla, por lo cual las compañías de seguros que venden el seguro son quienes tienen la obligación de hacer los pagos a los siniestros que se les reclamen, por lo cual el valor de hablar de separar el SOAT de la compañía no es la mejor manera de decirlo, ya que Sura, digamos, el ejemplo que usted nos menciona de Sura, ellos expiden su póliza de SOAT y ellos harán cargo de pagar los perjuicios con ocasión a la póliza que expidieron. Tenemos una pregunta de Alirio Salazar. Él dice: el SOAT es un foco de corrupción, ¿cómo combatirlo? Realmente el SOAT no es un foco de corrupción, es un instrumento de carácter social que ayuda a la atención de todas las víctimas de accidentes de tránsito. Realmente donde se ven algunas irregularidades puede ser en los mismos usuarios que tratan de hacer cobros o tratar de pasar atenciones como si fueran originadas en accidente de tránsito cuando no lo son, o en algunos de los prestadores que también tratan de utilizar el SOAT para generar algunos sobrecostos o algunos cobros indebidos. Entonces el SOAT en sí mismo no es malo ni es corrupto, pero debemos hacer una buena utilización de este instrumento. Tenemos una pregunta de Juan Euler Rosario. ¿Existen exclusiones para la no atención de víctimas en accidentes de tránsito, Andrea? Para accidentes, de acuerdo a la definición, existen exclusiones para la no atención de víctimas de accidentes de tránsito. Aquí lo importante es que se debe tener en cuenta es que cuando haya una víctima de accidente de tránsito siempre está garantizada la atención de la víctima. Ya en temas de la reclamación que lo debe hacer el prestador de servicios de salud ante la compañía de seguros, dependiendo de la definición, es decir, que efectivamente haya sido en un vehículo automotor, que esté transitando en la vía, una vía nacional, efectivamente se opera, pues se debe pagar la reclamación. Ya si fue, digamos, que estaba la persona jugando fútbol y dice en la atención que fue en su moto, pues hay evidencia que no fue un accidente de tránsito, la compañía de seguros puede proceder al pago, pero lo más importante es que la atención de la víctima está garantizada. Y que, complementando también lo que nos comenta Andrea, es importante tener en cuenta que dentro de la función social que tiene el SOAT, algo muy importante que se debe tener en cuenta es que cubre a todas las personas que están en el territorio nacional. En este seguro no tenemos distinción si es colombiano o no. Los extranjeros que están en el territorio nacional y se ven involucrados en un accidente donde son víctimas, igual van a tener la cobertura y es obligatorio que se les preste la asistencia con cargo al SOAT del vehículo que causó el accidente de tránsito. Tenemos otra pregunta en línea de Shane. ¿Cuáles son las ventajas de portar el SOAT ahora como póliza digital? Precisamente cuando las compañías de seguros y Fasecolda trabajaron en este proyecto, hacer la póliza digital, la idea era facilitar la portabilidad de este documento para todos los usuarios. Entonces ahora pueden llevarlo dentro de sus dispositivos móviles,
pueden llevarlo en sus tabletas, en sus celulares, donde lo prefieran, y si se sienten más seguros también pueden imprimirlo en cualquier papel. No tiene que ser un papel de seguridad ni mucho menos, y de cualquiera de estas dos formas, ya sea que lo lleven como un documento electrónico o lo lleven impreso en cualquier papel, es igualmente válido. Tenemos en este mismo sentido otra pregunta de José Daniel Beltrán Castañeda. Él nos dice: ¿por qué las compañías aseguradoras no expiden el SOAT póliza original, ahora la envían al cliente una copia por PDF? Oscar. Bueno, frente a esta pregunta es importante tener en cuenta que como resultado del proyecto de desmaterialización del SOAT, dentro de sus funciones está en que puede ser entregada por medios electrónicos, es decir, que la compañía de seguros cumple su obligación de entrega enviándola al correo electrónico que la persona o el tomador de la póliza le informe. Tiene la misma validez y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la póliza electrónica cumple con las mismas funciones de la póliza en papel que veníamos conociendo años atrás, y lo importante es portarla porque la portabilidad es obligatoria. Entonces, más allá del formato en que tenga usted su póliza, si es en papel o en digital, que tiene la misma validez y deberá presentarla en el formato que la tenga cuando la autoridad de tránsito así se lo requiera. Tenemos una pregunta que puede ir muy relacionada con este tema y es de Andrés Romero. ¿Cómo proceder ante un agente de tránsito que exige que el SOAT esté impreso? Bueno, realmente el agente de tránsito o policía de tránsito no debe diferenciar entre tener la póliza impresa o en versión digital. Puede ser en cualquiera de los dos medios y es igualmente válida. Esto está en una disposición del Ministerio de Transporte. Antes de que continuemos, quisiera que le hagamos la aclaración al señor Juan Euler Rosero. Él nos preguntó anteriormente por las exclusiones y nos hace aquí un comentario donde nos dice: creo que no cubren accidentes de tránsito ocurridos en competencias deportivas. Si quieres, Andrea, le hace la aclaración. Efectivamente, la ley, decreto 780, define que los accidentes en eventos deportivos o de espectáculo están excluidos del SOAT. Entonces, efectivamente, no entraría a cargo cobrar el SOAT. Tenemos una pregunta de Milton que nos dice que si el SOAT cubre las atenciones en casos de un accidente que ocurran en un parqueadero. Es algo muy parecido a lo que estabas diciendo. Si quieres contestar eso. Pues la norma dice que debe ser en una vía pública, y si el parqueadero es privado, pues no cubriría el vehículo de SOAT. Ahí lo importante es que debemos tener en cuenta que se debe garantizar la atención de la víctima por parte del prestador de servicio. Es importante hacer notar en este aspecto que hay algunos requisitos para que se configure lo que se conoce como un accidente de tránsito, y uno de ellos es precisamente que el vehículo pues esté transitando en una vía pública. Otra pregunta que tenemos de Howell Galindo: ¿el SOAT cubre daños psicológicos y cómo reclamar la atención ante la IPS? ¿Están obligados a prestar este servicio? Andrea. Pues efectivamente, como les decimos, los gastos médicos, quirúrgicos, lo que cubre este amparo es garantizar la atención de la víctima, siempre y cuando se tenga la comprobación médica y el dictamen médico que los daños psicológicos estén asociados al accidente de tránsito, podría cubrir, siempre y cuando recuerden que el tope máximo de SOAT es a 2019 es hasta 22 millones de pesos. Entonces, siempre y cuando haya aún recursos disponibles dentro del amparo y haya un vínculo que se compruebe a través de un dictamen médico del daño psicológico por el accidente de tránsito, podría cubrirse. Tenemos otra pregunta de Pablo Miguel Valderrama: ¿puede existir los recobros entre compañías de seguros cuando se determine el culpable? Oscar. Bueno, Pablo, en este sentido hay que tener algo muy en cuenta, y es que el SOAT no tiene en cuenta la responsabilidad. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito está llamado a amparar y a darle cobertura a las lesiones de las personas que resulten víctimas de un accidente. Por lo tanto, aquí no se tiene en cuenta la responsabilidad, y la compañía que haya expedido el seguro
tendrá que hacerse cargo del pago del siniestro cuando el prestador de salud así lo requiera por los gastos médicos que haya incurrido. Entonces, importantísima esa salvedad de que el SOAT, para efectos de la atención en el SOAT, no se tiene en cuenta estudios de responsabilidad frente al accidente. Tenemos una pregunta de Mariana Cano Arango. ¿Cómo afectó la desmaterialización del SOAT la evasión? ¿Al ser digital ha incrementado la evasión? Realmente el objetivo de la desmaterialización es facilitar todavía más el acceso de todas las personas a su póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, lo que estamos viendo en los datos es que siguen aumentando la evasión al SOAT, pero esto no es por causa de la desmaterialización. Realmente, como les digo, el objetivo es facilitar el acceso a todas las personas a este seguro. Eduardo Peña Reyes nos pregunta: ¿cómo y a quién ADRES realizan los recobros por atenciones a víctimas de accidentes que no tuvieron SOAT, Andrea? Pues efectivamente la ADRES empieza a cubrir siempre y cuando el vehículo no esté asegurado o se haya ido en fuga, no se pueda identificar. ¿Y a quién? Pues al propietario del vehículo que no aseguró pues el vehículo, y lo hace a través de un proceso legal en el cual puede repetir contra el propietario del vehículo siempre y cuando se identifique, o el vehículo en fuga con toda la investigación. No sé, Oscar, si quieras complementar este tema. Sí, ahí es algo importante, ya lo que les dice Andrea, en efecto la ADRES tiene las facultades para buscar recobrar los dineros que se sufragaron con cargo a una víctima de accidente de tránsito en la cual un vehículo no tenía el SOAT vigente. Siempre que se tenga identificado, tiene las facultades para hacer ese recobro y buscar recuperar los dineros a los que se causaron con atención a la víctima. Tenemos una nueva pregunta en línea de Nana Burgos Padul. Ella dice: ¿cómo controlan los gastos indebidos en el SOAT al realizar la reclamación? Bueno, las compañías de seguros tienen mecanismos de auditoría una vez reciben la reclamación. Esto con el objetivo pues, de verificar que los cobros sean procedentes y pues, tengan digamos, esa validez para ser reclamantes y procedan a pagarlos. Realmente esa es la principal forma de verificación de todos estos cobros que se hacen desde los prestadores de servicios de salud a las compañías de seguros, así también como a los beneficiarios en los casos pues, que la víctima haya fallecido. Bueno, creo que por ahora hemos tratado de contestar todas las preguntas que hemos recibido. Aquí tenemos una nueva. Alirio Salazar Torres. Hay una demanda por cobro inadecuado. ¿En qué va eso? Oscar. Bueno, ahí pues la verdad, Alirio, sería importante que nos hagas un poco de aclaración sobre la pregunta, porque realmente pues no es muy clara frente al tema cuál es la inquietud que tienes. Entonces, si puedes, por favor, ampliarnos un poco tu inquietud. Sí, es importante recordarles que todas las tarifas del SOAT están establecidas por la Superintendencia Financiera. Esas son tarifas máximas, y más de lo que está establecido por la Superintendencia, ninguna aseguradora pues, puede cobrar por ninguna categoría de vehículo. Eso podría ser parte de la respuesta a Alirio en lo que alcanzamos a comprender de su pregunta. Acá hay una pregunta del señor Pablo Valderrama. Dice: cuando los gastos médicos exceden la cobertura, ¿quién cubrirá esos gastos? Bueno, en este orden, en esta pregunta, pues como lo habíamos dicho anteriormente, en los casos en que la cobertura del SOAT se agote, debe asumir los gastos de la atención del paciente la EPS, o si tiene un plan complementario de salud con cargo a su plan complementario, o si se trata de un accidente de trabajo, la ARL que tenga asegurado a la persona. Bueno, mientras recibimos nuevas preguntas, podemos discutir un poco la problemática que estamos viendo frente a los niveles de accidentalidad vial en el país. Este es un tema que nos toca a todos y sobre los que todos tenemos responsabilidad.
buena parte de la preocupación de muchos de los usuarios o las personas que adquieren su póliza del seguro obligatorio es relativo a la tarifa, eso lo sabemos, pero también sabemos que dado que las tarifas se establecen con criterios técnicos dependiendo de la siniestralidad, de los recursos que se necesiten para poder cubrir las atenciones de todas las víctimas de accidentes de tránsito, el llamado que responsablemente deberíamos hacer es todos ser mucho más responsables y cuidadosos en la vía. En la medida que bajen los accidentes de tránsito y que se requieran menos recursos para poder atender las atenciones de todas estas personas, pues podría inclusive llegar a bajar la tarifa. Tiene que responder a esos criterios técnicos, pero depende de todos poderlo lograr. Eso no se puede hacer simplemente decretándolo sin tener en cuenta pues, estos conceptos. Entonces, poder entre todos bajar los niveles de accidentalidad no solo es un bien social para todos, obviamente todos queremos tener menos muertos y menos lesionados, sino que también podríamos vernos beneficiados en cuanto a la tarifa del seguro. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los niveles de accidentalidad en Colombia pues son muy altos, y son altos si nos comparamos internacionalmente frente a la región y frente a otros países que están a la vanguardia en estos temas de seguridad vial como pueden ser los europeos. Eso indica que tenemos mucho por hacer y que realmente se necesita el compromiso de las autoridades locales, nacionales y sobre todo de la cultura ciudadana para poder lograr bajar los índices de accidentalidad. No sé si ustedes quieren agregar algo a esto. Bueno, se han retomado más preguntas. Sandra Milena nos pregunta, ¿qué puede pasar si al expedir un SOAT lo hacen por la tarifa que no es? Ejemplo, es un campero y camioneta, pero lo hacen por carga o mixto o viceversa. Bueno, es importante tener claro que el momento que usted vaya a renovar su póliza de SOAT, las compañías de seguro lo deben hacer con base en la información que aparece en la licencia de tránsito y en la información registrada en el RUNT. Entonces, si efectivamente se identifica que se expidió mal, usted puede dirigirse a la compañía de seguros para que hagan el ajuste y dependiendo si le deben devolver la diferencia de la prima o usted debe pagar más, le hacen la modificación en su póliza. Tenemos una pregunta de Milton Javier Vázquez. ¿Cuándo actualizan el manual tarifario del SOAT? Para todos los seguidores de Viva Seguro, el manual tarifario lo establece el Ministerio de Salud y básicamente lo que establece es cuánto se reconoce por cada procedimiento médico que tiene pues, o que cubre el SOAT por los pagadores de servicios de salud. Este proyecto de actualización del manual tarifario es algo en lo que se ha venido trabajando con el Ministerio de Salud desde hace ya algunos años y este es un proyecto que tiene una perspectiva de 2020. Se está trabajando fuertemente en esto, cabeza del Ministerio de Salud, y esperamos que para el próximo año ya tengamos tarifas actualizadas. Katy Gómez Villa pregunta, ¿las EPS tienen un tope para esta cobertura? Bueno, frente al tema de la cobertura del SOAT, como ya se los explicamos, pues es el valor que está fijado en la póliza para el amparo de gastos médicos. Una vez se agota esta cobertura y la EPS se hace cargo de la atención, claramente no tiene un tope porque es con cargo al sistema de salud y tendrá que prestarle toda la atención que requiera el paciente para llegar a su recuperación. Tenemos una pregunta de Baudoin Pineda Benítez. En caso de muerte de alguien en accidente de tránsito, ¿el SOAT le entrega a la familia afectada los mismos 22 millones o ahí la tarifa es diferente? Andrea. Pues sí, efectivamente, lo que hace el SOAT en caso de que haya un muerto, a toda la familia, a sus beneficiarios de ley, le entrega hasta 22 millones de pesos, es decir, si digamos muere el esposo de una familia con su esposa y 2 hijos, el 50% de esos 22 millones le corresponde a su esposa y el resto del 50% a sus 2 hijos. Entonces los 22 millones es por la víctima, es decir, por la muerte, no por sus beneficiarios de ley. Bueno, ahí, como les decía Andrea, el SOAT dentro de sus coberturas pues tiene el amparo de muerte. En efecto, este amparo procede en favor de los beneficiarios de ley que tenga la víctima, es decir, se entra a revisar quiénes son los beneficiarios y los órdenes sucesorales para efectos de mirar quiénes tienen derecho.
y ese es un valor único que se paga por una sola vez a los familiares o a los beneficiarios de la persona que falleció en el accidente de tránsito. Tenemos una pregunta de Andrés Romero. ¿Qué podría pasar en caso de siniestro si el SOAT está mal tarifado? Pues realmente no pasa nada. Las coberturas del SOAT están establecidas sin importar qué tarifa le corresponda al SOAT, es decir, sin importar el vehículo que estuvo involucrado. Entonces no habría ninguna afectación si por alguna razón el SOAT tuviera una tarifación equivocada. La cobertura sería igual para todos. Tenemos una pregunta, Oscar, de Geraldine Garzón. ¿Qué se debe hacer cuando las aseguradoras hacen acciones dilatorias para no pagar las atenciones a las IPS y a las víctimas por accidente? Bueno, acá pues deben tener en cuenta que para efectos de hacer la reclamación ante la compañía de seguros, el prestador de salud que llevó a cabo el servicio médico a la víctima tiene unos términos que son legales para presentar la reclamación ante la compañía de seguros. Y si la compañía de seguros encuentra que hacen falta documentos o que requiere información adicional para poder darle una respuesta al cobro que está haciendo el prestador, pues tendrá el término para presentar nuevamente esos documentos y que la compañía vuelva a revisarlos para que se informe sobre el pago de los gastos que está buscando cobrar. Tenemos una pregunta de Adriana. Andrea, yo no sé contestar esto. ¿Me pueden explicar cuáles son las coberturas del SOAT? El SOAT tiene 4 coberturas por cada víctima, como se ha mencionado. Como ustedes saben, la primera es los gastos de transporte desde donde ocurrió el siniestro, es decir, donde hubo el accidente. Esta cobertura va hasta 10 salarios mínimos legales diarios vigentes a 2019, es más o menos unos 270.000 pesos. Tenemos una de las principales coberturas, que es la de gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos, que es, como se ha mencionado, hasta 22 millones de pesos, que equivale a 800 salarios mínimos legales diarios vigentes. Y tenemos también la cobertura de incapacidad permanente. Esta cobertura es cuando las personas quedan lesionadas y son certificadas por una junta de calificación. Y finalmente está la cobertura de muerte y gastos funerarios, que los beneficiarios son los de ley, como se decía anteriormente, y es una cobertura que está en 750 salarios mínimos, que es alrededor de 20 millones de pesos. Vale la pena complementar esto recordándoles que cuando hablamos en términos de salarios mínimos nos referimos a salarios mínimos legales diarios vigentes. Tenemos una pregunta, Oscar, de Juan Euler Rosero Asa. ¿Quiénes pueden emitir legalmente el SOAT en Colombia aparte de las aseguradoras? Bueno, Juan, en relación con esta pregunta es importante tener en cuenta que las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para comercializar la póliza son las únicas que pueden expedir el seguro y no hay empresas públicas ni privadas diferentes que puedan expedirlo. Entonces, solo las que estén autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos una pregunta de Milton Moreno. ¿Los agentes de tránsito están obligados a aceptar el SOAT digital? La respuesta, Milton, es sí. Es tan válido el SOAT en formato digital como el impreso en cualquier tipo de papel. Entonces los agentes y la policía de tránsito deben aceptar esa póliza y es completamente válida. Sandy Cabas nos pregunta: en el momento de un accidente grave, ¿cómo es recomendable actuar desde el punto de vista del conductor, sabiendo las reacciones que pueden tener los testigos? Bueno, en relación con esta pregunta, Sandy, bueno, lo importante es que en el evento de que se presente el accidente, pues lo primero es llamar a las autoridades de tránsito y al 123, que es el número nacional de atención de emergencias, para que se preste la emergencia lo antes posible, puesto que lo importante acá es que se le preste el servicio médico a la víctima o al lesionado del accidente. Entonces, nuestro consejo desde el conocimiento técnico y jurídico del seguro es comunicarse con las autoridades de tránsito y tratar de manejar la situación siempre velando porque se atienda lo antes posible al lesionado o a la víctima en el accidente. Yuri Joana Martínez nos pregunta: ¿la cobertura de muerte se paga siendo que la persona tiene otro tipo de seguro, como el seguro previsional
que cubre muerte por riesgo común? Oscar. Sí, o sea, en este caso es importante que se tenga en cuenta que el SOAT es una póliza independiente que tiene unas coberturas y tiene unos beneficiarios. Para efectos del amparo de muerte, como ya se los mencionamos, tiene un tope fijado y unos beneficiarios de ley que pueden reclamar. Este valor es independiente a otras pólizas que tenga suscrita la víctima en el momento en que sea víctima del accidente de tránsito. Tenemos una pregunta de Baudoy Pineda Benítez. En caso de no portar mi SOAT, ¿los agentes de tránsito tienen algún sistema donde consultar la vigencia del SOAT? La respuesta es sí. La policía de tránsito, los agentes de tránsito siempre deben consultar la vigencia del SOAT a través del RUNT. Ellos tienen mecanismos para poder acceder a esa información y revisarla. De todas maneras, es obligatorio, por lo que establece el Código de Tránsito, portar siempre su seguro obligatorio. Así, la policía de tránsito, la autoridad de tránsito, verifique que su póliza está vigente en el RUT. Si usted no lo porta y no se lo muestra al agente de tránsito, podría ser objeto de una sanción. Tenemos otra pregunta de Alirio Salazar. ¿Por qué el SOAT de una captiva vale menos que el de una tracker? Pues ahí lo importante, como se ha mencionado, es que las tarifas actualmente las regula la Superintendencia Financiera, así como la definición de cada tipo de vehículo. Y dependiendo de la clase de vehículo, del cilindraje y la edad del vehículo, se cobra la tarifa. Si se tiene alguna diferencia o algo, se puede poner la queja ante la Superintendencia Financiera, pero lo importante es que las compañías de seguro tarifan con base en la información del vehículo, así como de la circular 038 del 2017 de esta entidad. Sí, algo para complementarte, Andrea, en esta pregunta es que las compañías de seguro siempre expedirán la póliza con base en la información que tiene la licencia de tránsito del vehículo. Es decir, ellos toman en cuenta únicamente la información que está en la licencia de tránsito expedida por la Secretaría de Tránsito donde está matriculado el vehículo. Entonces, tener en cuenta que ese es el parámetro que ellos tienen y siempre, como lo dijo Andrea, estarán de acuerdo a lo que dice la circular 038 del 2017 de la Superintendencia Financiera. Bueno, les agradecemos a todos esta conexión y haber participado de manera tan activa en este Facebook Live. Hemos concluido así la transmisión de este diálogo con ustedes y las preguntas que sigan llegando o que estén pendientes por responder, las responderemos posteriormente a través de Viva Seguro. Muchas gracias a todos por su atención y los vemos en una próxima oportunidad. Gracias.